Mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a su clase de hoy. Me da mucha alegría estar con ustedes otra vez, luego de estas tan merecidas vacaciones. Espero que las hayan aprovechado para descansar y que se sientan con mucha energía para seguir aprendiendo más en esta su clase de matemáticas para la vida, con su profe Luz. Como ya ha pasado tanto tiempo, hoy más que nunca es sumamente importante recordar lo que trabajamos y más aún porque trabajaremos un tema muy relacionado a algunos de los que hemos visto antes. Escucha. Hoy trabajaremos con los ángulos. Esta vez estaremos enfocados en lo que son los ángulos complementarios. Este tema te ayudará a comprender el comportamiento de los ángulos, lo cual servirá para conocer fácilmente la amplitud de otros ángulos que, dados en la misma figura, se desconoce su medida. Recordemos que un ángulo es la figura formada por dos líneas con origen en un punto común llamado vértice. El transportador es el instrumento que sirve para medir los ángulos. En la parte superior tiene una escala numérica que representa las medidas y en su parte inferior, justamente en el centro, se encuentra una señal, la cual indica el origen o vértice de cada uno de los ángulos. Otra cosa que debemos recordar es que tanto para construir un ángulo como para medirlo, se debe llevar a cabo un proceso. Paso 1. Dibujar una línea recta. Paso 2. Colocar el transportador en uno de los extremos de la línea. Paso 3. Ubicar el número que indica el tamaño del ángulo y marcarlo. Paso 4. Trazar la línea para formar el ángulo. Los ángulos pueden tener medidas desde 0 grados hasta 360 grados. Por lo tanto, según sus medidas, los ángulos se clasifican en agudo, recto, obtuso, llano, nulo y completo. Para refrescar más tus conocimientos, escucha los detalles de cada uno de esos ángulos. Un ángulo es la apertura formada por dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. El instrumento que se utiliza para medir los ángulos es el transportador. Los ángulos se clasifican según su medida en ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Ángulo recto, mide 90 grados. Ángulo obtuso, mide más de 90 grados. Ángulo llano, mide 180 grados. Ángulo nulo, mide 0 grados. Las semirrectas que forman los ángulos coinciden. Ángulo completo, mide 360 grados. ¿Cuáles de estos puntos recordabas? Espero que si no todos, la mayoría. De esos tipos de ángulos, hoy tomaremos el ángulo recto para trabajar. ¿Sabes por qué? Porque, como te dije hace un momento, hoy estaremos hablando de los ángulos complementarios. Y precisamente este tipo de ángulo tiene mucho que ver con el ángulo de 90 grados. Así que continúa prestando atención para que conozcas más sobre los ángulos complementarios. Pero, ¿qué son los ángulos complementarios? Dos ángulos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Te voy a repetir. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Como 90 grados es la medida de un ángulo recto, otra forma de decir que dos ángulos son complementarios es que juntos forman un ángulo recto.
¿Qué crees si representamos gráficamente varios ejemplos? Como ya sabes dibujar los ángulos, simplemente te diré las medidas y te describiré para que comprendas mejor. Dos ángulos complementarios distintos son los que tienen medidas diferentes, pero la suma entre ambos mide 90 grados. Por ejemplo, dos ángulos agudos que miden 25 y 65 grados son ángulos complementarios distintos, porque no tienen la misma medida y la suma de ambos mide 90 grados. Dos ángulos complementarios son iguales si miden 45 grados cada uno, ya que tendrán la misma medida y la suma entre ambos es de 90 grados. Dos ángulos complementarios iguales no consecutivos son, por ejemplo, dos ángulos de 45 grados que, aunque no estén juntos, o sea, que no sean consecutivos, siguen siendo dos ángulos complementarios siempre que la suma entre ellos sea igual a 90 grados. Dos ángulos complementarios diferentes no consecutivos son dos ángulos de medidas diferentes que al sumarlos el resultado es un ángulo de 90 grados. Hagamos un ejemplo en tu cuaderno, tracemos un ángulo de 30 grados. ¿Cuánto le faltaría a este ángulo para llegar a 90? Si el ángulo es de 30 grados, entonces falta otro ángulo de 60 grados. Se puede apreciar en tu cuaderno que has dibujado un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. Entonces, si le ponemos nombre a cada ángulo, tenemos que el ángulo BAC mide 30 grados. El ángulo BAC mide 30 grados y el ángulo DAB mide 60 grados. El ángulo DAB mide 60 grados. La suma de ellos dos entonces sería igual a 90 grados. Y en tu cuaderno debes tener un ángulo recto de 90 grados. Entonces recuerda que dos ángulos son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90. Hagamos otro ejercicio. Tenemos un ángulo que mide 35 grados. ¿Qué ángulo es complemento de este otro ángulo? Para saberlo, podríamos hacerlo de dos formas. Una es la forma numérica y la otra es la forma geométrica. Entonces, la forma numérica sería de esta manera. Si restamos 35 de 90, entonces nos quedarían 55. Esa es la forma numérica. Entonces, matemáticamente hablando, el complemento de un ángulo de 35 grados es un ángulo de 55 grados. Geométricamente hablando, si dibujamos el ángulo de 35 grados y al lado le dibujamos otro ángulo de forma tal que esté junto al otro, midan 90 grados. O sea, estos dos ángulos midan 90 grados. Y como los ángulos se miden en grados, minutos y segundos, vamos a encontrar un ángulo complementario de otro que mide 49 grados y 15 minutos y 30 segundos. Esto es muy fácil de hacer. Atiende. Tenemos un ángulo de 49 grados, 15 minutos y 30 segundos. Entonces, como originalmente tenemos el ángulo de 90 grados, 0 minutos y 0 segundos. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar 1 grado a 90.
Entonces, si tomamos 1 grado a 90, nos queda 89. Pero ese grado lo vamos a sumar a los 60 minutos. O sea, teníamos 0 minutos. Ahora vamos a tener 60 porque le hemos pasado 1 grado a los minutos. Ahora tenemos un ángulo de 89 grados, 60 minutos, 0 segundos. Entonces, en este caso, vamos a tener que le vamos a quitar al 60 1 minuto. Vamos a quitarle 1 minuto al 60. Entonces, nos quedarían 59. 59. Entonces, ya tenemos un ángulo de 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. ¿Por qué 60 segundos? Porque hemos sumado el minuto que tomamos de ahí y se lo sumamos a los 00 segundos que teníamos. Ahora sí tenemos 60 segundos. Entonces, nuestro ángulo, que es de 89 grados, 59 minutos, 60 segundos, lo vamos a operar con el grado original que nos dan en el ejercicio, que es 49 grados, 15 minutos, 30 segundos. Esa operación es una resta. Entonces, restamos. Si decimos 60 menos 30, tenemos 30 segundos. 59 menos 15, tenemos 44 minutos. Y 89 menos 49, tenemos 40 grados. Nuestro nuevo ángulo es 40 grados, 44 minutos, 30 segundos. Con esto no queremos decir que ya encontramos el ángulo complementario. Simplemente hemos encontrado un ángulo. Para saber si este ángulo es realmente complementario del original, debemos comprobar. Vamos a comprobar. Tenemos nuestro ángulo original, 49 grados, 15 minutos, 30 segundos. Entonces, en este caso, lo operamos con el ángulo resultante, que fue 40 grados, 44 minutos, 30 segundos. Esa operación se llama suma. Aquí vamos a sumar. Entonces, si sumamos, tenemos 30 más 30 igual a 60. 15 más 44 igual a 59. Y 49 más 40 igual a 89. Nuestro ángulo sería entonces 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. No hemos terminado. Continuamos con nuestra comprobación. Entonces, ahora tenemos nuestro ángulo resultante. A este ángulo resultante vamos a operarlo con los minutos y los segundos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Al 60, de los 60 segundos, le vamos a restar el minuto. Como en 60 segundos hay 1 minuto, entonces ese minuto lo vamos a sumar con el 59. Ahora tenemos 89 grados, 60 minutos, 0 segundos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tomar del 60, que son 60 minutos, y en 60 minutos, entonces tenemos 1 grado. Vamos a tomar ese grado para sumarlo al 89. Entonces 60 me quedaría como 0, pero el 89 sería 90. Y ahora sí tenemos una comprobación exacta. Decimos que el resultado es 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Entonces, ahora sí podemos decir que el complemento de nuestro ángulo es 49 grados, 15 minutos, 30 segundos.
Ese es el complemento en este ejercicio. Hagamos un pequeño ejercicio para comprobar que dominas este concepto. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el complemento de un ángulo de 17 grados? ¿Cuál es el complemento de un ángulo de 17 grados? El complemento de un ángulo de 17 grados es otro ángulo de 73 grados, porque 17 más 73 es igual a 90. Otra pregunta. ¿Cuál es el complemento de un ángulo que mide 65 grados? ¿Cuál es el complemento de un ángulo que mide 65 grados? El complemento de un ángulo de 65 grados es otro ángulo de 25 grados, porque al sumarlo obtenemos un ángulo de 90 grados. Una última pregunta. ¿Cuál es el complemento de un ángulo que mide 88 grados? ¿Cuál es el complemento de un ángulo que mide 88 grados? El complemento de un ángulo que mide 88 grados es otro ángulo de 2 grados, porque 88 más 2 es igual a 90. Espero que al responder estas preguntas ya te haya quedado bien claro qué son los ángulos complementarios. Y te preguntarás, ¿qué aplicación tienen estos conceptos en la vida real? Pues los ángulos complementarios están mucho más presentes de lo que en un principio podamos pensar. En concreto, es posible encontrarlos en todo tipo de construcción, pero sobre todo en aquella que tiene que hacer frente a un elevado peso. Esto hace que se encuentren muy presentes en diferentes ámbitos y lugares, como son los puentes y sus respectivos arcos que podemos encontrar en una gran cantidad de lugares. También en las carpas que se montan para acoger eventos o simplemente la viga de soporte de cualquier hogar o local y que está presente de una forma perpendicular a la superficie. En todos estos casos se puede apreciar la existencia de ángulos complementarios. Siempre debes recordar que dos ángulos son complementarios cuando la suma es igual a 90 grados. Un ángulo de 100 grados no tiene complemento porque es mayor de 90 grados. Hemos llegado al final de la clase, así que te animo a trabajar todas las actividades que te propone tu cuadernillo de trabajo, porque te permitirán poner en práctica tus conocimientos. Me despido con la siguiente frase. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.